Bueno, arrancamos este calculador. Estábamos con el tema de las integrales. Con el tema de las integrales múltiples. Bueno, entonces, ¿cómo venía la mano? Vamos a hacer como un repaso. Si tengo un dominio que es un producto cartesiano, en R2, entonces la integral de una función, doble, en este caso, de una función en ese dominio, era integral dos veces respecto a cada variable. Y se podía hacer de dos maneras. Una era primero respecto a algo, ¿cómo te esto acá? Por ejemplo, respecto a X, respecto a X, primero o segundo, según el punto de vista, y después hasta de respecto de Y, de la función. ¿Ah? O si no, al revés. Primero respecto a esta y después respecto a esta. Bueno, estos paréntesis no se ponen y se deja escrito así nomás. O a veces hacen esto. Ponen el de X acá. Ahora voy a copiar esto. Control C. Control Z, 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 Z. Control V. También se escribe así, también le ponen así. No ponen el paréntesis, pero queda claro cómo es la cosa, digamos. A veces escriben así también, así como está en esta columna. Así o así. No sé si habrán visto eso alguna vez. Bueno, no sé, es una forma de escribir lo mismo. Bueno, después vimos el caso. Bueno, y esto se puede generalizar a varias variables, ¿no? Después vimos el caso en que el dominio fuera el espacio que hay entre dos funciones. ¿Sí? Que sería tipo así. O sea, hay un par de funciones. De ABNR. Y el dominio es lo que hay en el medio. Sí, en los XY de R2, tal que, bueno, alfa de X es menor o igual que Y, menor o igual que beta de X, y también que el X esté entre A y B. Todo eso, digamos, será este dibujito. Tengo A, tengo B, tengo una función, alfa, tengo una función, beta, y tal, sería todo esto. El D. Y bueno, ahí como queda
la integral de una función de dos variables en ese dominio. Y bueno, quedaba la integral entre a y b respecto de x, y después la integral entre alfa de x y beta de x de la función. Está. Bueno, todo esto en definitiva está basado, todas estas cosas, estas fórmulas uno no empieza a acordarse, simplemente lo que hay que acordarse que, digamos, de esto, y esta idea. Y para integrar hay que cortar en rodajas. Hay que cortar en rodajas. ¿Sí? Lo que sea. Si es una superficie, hay que cortarlo en varios segmentos. Si es un volumen, hay que cortarlo en varios cosas así, etc. Y en cada rodaja, ya integras en cada rodaja, integras en cada palito, ¿tá? Y cada una de estas rodajas, a su vez, lo cortas en palitos. ¿Tá? Más o menos esas como las ideas que intenté. Son rodajas de ancho infinitesimal, ese es el asunto. Esas son las ideas que más o menos intentamos, no sé, ver la vez anterior. Bueno, entonces yo les hago una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta de lo anterior? ¿Quieren ver algún ejemplo más de lo anterior? ¿O vamos para adelante? Y le metemos teórico y después hacemos ejemplo. Dale, buenas. Bueno, entonces, en tema de. Esto es el pseudo teórico, ¿no? Porque no estamos viendo la definición de integral. No sé si se acuerdan cuando definieron integral en cálculo 1, que estaban las cosas que se llamaban suma de Riemann, particiones, suma superior, suma inferior, un montón de teórico, para definir qué es una función integrable y definir su integral. Acá eso es así, e incluso un poco más complicado. Eso lo estamos postergando. Acá estamos viendo como, no sé, como algunos argumentos intuitivos que permiten funcionar, digamos, hacer las cuentas, saber qué cuenta hacer, y bueno. ¿Tá? Entonces, continuamos con el pseudo teórico entonces. Y yo veo dos cosas que nos quedan pendientes, que son el cambio de variable. Lo escribo un poquito más prolijo. Cambio de color. Yo por ahí quedaría el resumen. Entonces, nos quedan dos cosas para, más o menos, para ver de esta parte, que es cambio de variable. Y integrales impropias. ¿Tá? Podemos ver cualquiera de los dos. En realidad, cambio de variable es si ya tenemos cambio de variable, es mucho más cómodo ver las impropias. O sea, integrar en varias variables se resume a integrar varias veces en una variable. Pero, y bueno, integrar en una variable, ya saben que hay sustitución, que se llama cambio de variable también, partes, fracciones simples, no sé, hay métodos de una variable. Pero el cambio de variable es un cambio de múltiples variables. Entonces es una herramienta nueva.
no es que no se reduce a solo el cambio de variable de cálculo 1 a cada una de las integrales de cálculo 1 que hay que hacer para calcular las integrales de cálculo 2. Esta herramienta está buena. De repente miramos, bueno, hacemos una integral impropia para que se entienda, ¿no? Y después vemos. Después vamos al cambio de variable. Entonces vamos a poner un ejemplo de integral impropia. ¿Ustedes se acuerdan cuando, si yo tengo en cálculo 1, ¿no? Yo tengo acá los ejes. ¿Cuándo se llama impropia la integral de una función? ¿Cuándo se llama integral impropia de una función? ¿Qué diferencia? O sea, lo normal es que tenga un intervalo cerrado, a y b, y una función continua ahí, o continua salvo pocos puntos, y hago la integral. Hallo el área con signo que queda acá. ¿Ah? Esa es la integral propia, la propia. ¿Y cuándo se llama impropia la cosa? Cuando se iba al infinito el coso superior, ¿no? O algo así, creo que era. Claro, cuando algo sigue infinito, hay como dos Cuando no variantes. está el intervalo tipo acotado, o sea, que se va. Claro, esa sería, ahí se llaman, no sé, alguna especie, no sé, primera especie, segunda especie. No sé, a la gente le gusta ponerle nombre a las cosas en vez de directamente ponerle que sea una función que está acá, definida. A ver, para que lo hago un poquito más chico. Ponerle, este es el A y el B es más infinito. Entonces, yo que sé, hace así, y hay que hallar esta. Se va infinito el intervalo, digamos. O sea, la región no está acotada. No puedo meter esto dentro de una bola, porque sigue para allá. No está acotada la región por culpa de que el dominio es infinito. ¿Tá? La función tiene que ir tendiendo cero, se tiene que ir pegando al eje, si no, el área esta directamente va a dar infinito. ¿Tá? De hecho, es bastante sorprendente de que yo tenga una región que no es acotada y que su área pueda dar finita. O uno dice, bueno, si esto sigue y sigue para allá, sigo sumando pedacitos, lo que vale esto, lo que vale esto, lo que vale esto. Los pedacitos del área, sigo sumando para allá, y como sigo sumando cosas positivas, va a dar infinito. ¿Tá? Es más o menos la sorpresa que uno se pega cuando bueno, tiene que sumar números positivos, desde n igual, desde k igual 1 hasta un n, números positivos a sub k, bueno, sí, va a dar un número. Pero bueno, ahora tenés que sumar números positivos hasta más infinito. Bueno, lo primero que uno puede pensar es que esto va a dar infinito, pero no, hay series que convergen. Podés sumar infinitas cosas positivas y no te da infinito, te da, yo qué sé, 4. Pero bueno, las cosas esas tienen que ser cada vez más chicas, ¿no? Más o menos lo mismo, las series, las integrales impropias, son más o menos la misma cosa. Bueno, pero entonces eso era eso se llaman las impropias de primera especie, que no me acuerdo qué nombre tiene bien eso. Pero hay otra manera que se vaya infinito la región, que no está acotada. Bueno, acá como hacíamos, acá, si fuera este el caso. Ahí ¿qué sería la integral entre A y más infinito de la función? El Bueno, límite de b tendiendo a infinito de la integral de a hasta b. ahí va, inventás un B variable, integrás, ahí va, el límite, si existe, ¿no? Porque, bueno, no importa, estamos haciendo las cosas a lo bestia. Haces entre A y B nomás, que es de las comunes, de estas, de la función, y tomás límite y tamaño. Pero bueno, entonces hay otra manera de que se vaya infinito la región, que no esté acotada la región. ¿Se acuerdan eso? Que haya una asíntota. Mm, sí, que hay una asíntota, no sé si es eso lo que decís, pero si es esto, pero. A ver, yo tengo una acá. Acá se va infinito para un lado. Es lo mismo si el B es finito y el A es menos infinito. La función va a ser así, esta área. Lo hago para un lado nomás, para el otro es igual, ¿no? En esto se va infinito el dominio, en la primera especie. En la segunda especie se va infinito la F. Y capaz que esto es lo que llamás asíntota vos.
la función vale algo, no sé qué, y acá se va al carajo. Entonces, esta sería el área que hay que calcular, y se va infinito ahí. Esto sigue para arriba, ¿no? Bueno, entonces ahí como era, esa zona de segunda especie, creo. Entonces ahí cómo era, qué era la integral entre A y B, cómo la calculo. Algo parecido a esto. Acá arriba está claro, ¿no? Lo que hacíamos, ¿no? O sea, yo me fijo un B, un número variable, y calculo el área hasta ahí. Y después hago que este se vaya ya. Y ahí de a poquito Era va cubriendo todo. ¿Cómo el decís, Mauri? límite cuando, no sé, B asterisco tiende a B B asterisco pone por el tipo, yo izquierda, qué sé, le voy a poner C. Está. con F. C, Metes tiende un C por a ahí B en por alguna izquierda. parte, eso, ya están diciendo. Calculás hasta el C nomás, ¿no? Y le toma el límite a eso. ¿Cuándo qué? Cuando el C tiende al B por izquierda. Y bueno, el problema este de que se va infinito en B podría estar en el extremo izquierdo del intervalo, que sea infinito en A, que sea así, no sé qué, y acá se va infinito. Es la misma situación simétrica como idea, no aporta nada. ¿No? Entonces, estos son los dos tipos de propiedades, de impropiedades que hay, de primera y segunda especie, digamos. O se me va infinito el dominio o la función. Bueno, entonces en varias variables pasa lo mismo, ¿no? O sea, vamos a pensar en dos variables. Tengo un dominio, si es un pedazo ahí acotado del plano, un D ahí, la integral ya sé lo que es. Función va a valer algo. Para que me faltó el eje X, el eje Z. Va a haber un eje Z. Si el dominio que estoy integrando es un cacho ahí, como un intervalo AB, digamos, pero en la región acotada del plano, y bueno, la gráfica ahí va a ser una cierta función. No sé, dibujo algo. Le agarré el color. Va a ser algo ahí. No sé. Alguna superficie. Y está, el volumen integral. Pero bueno, por ejemplo, sumate que en vez de ser todo el dominio, el problema está acá en el dominio. Porque si fuera de primera especie, el problema podría estar en el dominio, que el dominio sea infinito, que de alguna manera se vaya lejos. Por ejemplo, que el dominio sea todo R2, todo el piso, todo el piso. Por ejemplo, podríamos pensar en una integral impropia de este tipo. Vamos a poner así. Ahí, ¿qué haríamos si el dominio fuera todo R2? Por ejemplo, vamos a pensar en algo así. Esta sería la integral común y corriente propia, que ya sabemos resolver. Por ejemplo, podemos pensar en esto, en la gráfica de esto, por ejemplo. No sé, una campana de Gauss. Algo que sea así, no sé. Algo como esto, pero en 3D. A ver si dibujo bien. Tipo, E a la menos X cuadrado, o E a la menos X cuadrado, por ejemplo, esto. O no sé, o E a la menos valor absoluto de X, no me importa. Si tiende a hacerlo rápido, esto, pero en girado, lo haces girar. Te queda como un coso así. O sea, tendrías los ejes
y acá tendrías como una superficie que va tendiendo al piso, pero claro, acá tiene como una subida. ¿Sí? No sé, yo qué sé cómo dibujar esto. Sería esto, esta raya, girada. ¿Sí? Queda como un sombrero ahí, no sé cómo dibujar bien esto. Entonces habría un plano y después una superficie que se va pegando al plano, pero cada vez más esta distancia, digamos, se va achicando. Entonces el volumen que queda ahí abajo sería el integral impropio. Ahora vamos a poner algún ejemplo que sea fácil. Por ejemplo, podemos hacer así. Algo que tienda a cero. Que tienda a cero. Si le pongo x2 más y2, a ver algo fácil como podría ser. Claro, pero yo pensaba en algo que no se necesita el cambio de variable para resolverlo. Bueno, digamos, no importa, es la idea. A ver, después vemos cómo hacemos las cuentas. Entonces, ahí uno ¿qué haría? Uno agarraría un dominio para calcular en el piso, ahora estoy dibujando, agarraría algún dominio, que es un cuadrado, y haría el integral en ese pedazo nomás, de la función, en ese dominio nomás. Un dominio que podría depender de un natural. Por ejemplo, el dominio podría ser entre menos n y n y menos n y n. Integramos ahí, ¿no? En vez de en todo el plano, en ese cuadrado, en ese pedazo del dominio. Entonces, bueno, uno calcula esa integral de la función esta famosa en ese dominio que depende de n. ¿Y qué vendría después? Bueno, tomaría el límite cuando n tiende a infinito. Ese dominio se va a ir agrandando, y va agarrando cada vez más volumen del que está por debajo de la gráfica de la función. Y, bueno, y eso sería la integral doble en todo el plano. Entonces la estrategia es la misma que antes. Uno agarra una porción del dominio, no todo el dominio, en donde puede hacer la integral común y corriente, la propia, y después toma un límite de forma que esa porción del dominio vaya cubriendo todo el dominio. En este caso es un cuadrado, que primero es menos 1, 1, después menos 2, 2, después menos 3, 3, voy integrando en esos dominios, y después tomo límite. Por ejemplo, es la idea es la misma, quiero decir, la misma. Pues vamos a revisar los casos de una variable. Este intervalo AC que uno toma, ¿no? Después cuando haga tender C a B por la izquierda, lo que está haciendo es que esto se vaya acercando a ser todo. Ahí va, esto sería el DN, digamos. Un DN, yo llamo DN. Y acá en el primero también lo mismo. Yo tengo que integrar en todo el coso desde acá hasta más infinito, y vamos a matar. Integro solo acá, entre A y un B. Un pedazo del dominio, ¿no? Pero después tomo un límite, de forma que ese pedazo del dominio vaya haciendo todo. Es la misma idea, ¿no? Así que las impropias serían la misma idea esa. Para esta que sería como de primera especie, el dominio de la función sema infinito. Una integral impropia de segunda especie, por ejemplo, en dos variables, sería algo que es así, ponerle. Sería esto dado vuelta. Esto, una gráfica así,
que gira alrededor del eje X, le queda un cucurucho así. Un cucurucho. Y yo sé, vamos a poner acá se va infinito. Esta es la síntoma. Y por ahí está, yo sé, el dominio. El dominio está abajo. Por ahí que justo se va infinito en el eje Z. Ahí está el eje Z. Claro, después tenés el eje X, el eje Y. La función se sigue haciendo un cucurucho para arriba. ¿Tá? Y acá, no sé, bueno, algún dominio finito. El dominio está cortado, no pasa nada. La que se va a infinito es la función, acá. Entonces ahí, ¿cómo haría? Bueno, agarrarías el dominio, que es el círculo ese, por este. El problema está acá en cero. En cero se fue a infinito, en 0, 0. Se va a infinito. Y bueno, agarrarías un cierto dominio, no sé, podría sacar un pedazo, un circulito, yo qué sé, de radio 1 sobre n, y le llamás a este anillo que queda acá, que ya no contiene el origen, a eso le llamás dn. Cuando n va creciendo, esta parte de acá se va achicando y como que va agarrando todo el dominio original. Entonces, ¿cómo definirías la integral? Este sería el dominio completo. ¿Cómo sería la integral sobre ese dominio completo de la función? Y bueno, habría que integrar sobre esos dn's, estos, u otros, pero que vayan cumpliendo lo mismo. Y cuando el n va creciendo, la región vaya como tapando todo. Calcular sobre ese dominio finito, con ese dominio finito no, sobre ese dominio que es una integral propia, digamos. Acá me debería ponerle el famoso dx de y. Y le tomás límite a eso cuando n tiende a más infinito. O sea, integrás, digamos, cuánto daría el integral hasta ahí, por afuera de eso, cuando va a integrar, y después vas tendiendo a cero, o sea, n infinito, por 1 sobre n. Después calculas hasta acá. Y esas son más o menos las ideas de las integrales impropias. Se toma límite de integrales propias sobre dominios que se van aproximando al dominio completo. No hay ninguna idea nueva, lo que pasa es que hay más geometría, porque antes en una variable que puede ser un dominio infinito, una semirrecta, una recta, y ya está, no hay más tipos de dominios infinitos adentro de R, hay más, esos serían los básicos. Ya en dos variables hay muchos dominios infinitos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de eso. Vamos a agarrar este dominio. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer la integral. Dame color. Una de primera especie, vamos a hacer, a ver. Bueno, yo digo este dominio. Los XY del plano, tal es que 0 menor o igual que y, menor o igual que 1 sobre x. Vamos a dibujarlo, el dominio. Y falta una cosa, y que 1, para eso lo dibujo ahí. Se lo tendría que poner primero, eso capaz. Que cumplen estas cosas. A ver.
1 menor que x, menor o igual que x, y esto otro. Entonces vamos a dibujar el dominio. Bueno, el dominio va a ser un pedazo del plano, ¿no? Entonces, bueno, el x tiene que ser mayor que 1, por acá está el 1, y el y tiene que cumplir eso, o sea, tiene que estar por debajo de la gráfica de 1 sobre x. Todo esto es el dominio donde quiero integrar. Ahí quiero integrar una función de dos variables. Ese es el dominio. Entonces vamos a proponer una función. ¿Qué tal, por ejemplo, esta función? Yo te digo, bueno, calcular la integral doble sobre ese dominio infinito de esta función, 1 sobre x por. Quiero integrarla sobre todo este dominio infinito. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, me imagino algo que sea un dominio finito y que dependa, lo más fácil es que dependa de un número natural. Podría depender de un número real también. O sea, digamos, acá cuando hicimos la de una variable, ¿no? Acá tomamos un número real C que tiende a B por la izquierda. Pero podríamos haber tomado perfectamente C igual a B menos 1 sobre N. Y depende de un natural. Es más fácil tomar límite, una sucesión. La cuestión es que esto tienda a B por la izquierda, cuando N tiende más infinito. Parametrizar el número que va a tender a B, le pones cualquier expresión, ¿no? Es más fácil que dependa de un natural. Muchas veces. Y acá lo mismo, acá en la primera especie, en vez de llamarle un número B que tiende a más infinito, y que sea un natural directamente, N, natural que tiende a más infinito. Entonces acá iría un N, y todo esto sería una sucesión, X sub N, más límite de una sucesión. Por eso estoy planteando que le llamo D sub N a la región, lo integro. Entonces lo voy a hacer de esa manera, haciendo que dependa de un natural. Las regiones esas auxiliares que se van aproximando a la región total, que es todo esto. Y bueno, ahí lo más fácil es, bueno, metemos un n acá, y le llamo d sub n a ese pedazo, de acá hasta acá, a todo esto, hasta ahí. Y lo integro ahí nomás, en ese pedazo. Y después hago que el n tienda más infinito. Y ahí voy a ir cubriendo, de a poco voy a ir cubriendo todo. Entonces integro acá, después integro de ahí hasta acá, después integro hasta acá. Esa es la idea. Entonces le llamo d sub n a eso, y bueno, entonces voy a integrar sobre d sub n nomás, nuestra función. Estoy viendo que tengo un problema acá. ¿Se dan cuenta cuál es el problema que tengo? Con la función. ¿Qué pasa si me acerco acá? Que la coordenada y se va acercando a 0. Y tiene infinito esto. Sería una cosa que, digamos, contra el eje X, la función va haciendo así. Yo tengo el dominio ahí, todo bien, ese dominio, pero cuando la función, cuando se acerca acá, se va para arriba. Tiene como y queda como asíntota este plano. Entonces voy a cambiar la función para que no le pase eso, sino tiene una cosa de segunda especie también.
voy a cambiar un poco la función para que me pase eso. Eso es porque le puse el i dividiendo. Entonces voy a ponerle así, i sobre x. Si no me pasa eso, cambio la función, porque si no iba a ser una función que tenía varios problemas, no solamente uno de primera especie, sino uno de segunda. Está. Bueno, igual, entonces cambié la función y ahora ya no está el problema ese de que la función se va a infinito cuando el punto se acerca al eje x. Bien. Ahora la función se va a infinito solamente cuando me acerco al eje y. Pero eso está lejos de mi dominio. Así que en mi dominio es una función acotada a esto. Bueno, entonces, volviendo al asunto. Calculo solamente la integral de la función sobre este pedazo y después hago tender n infinito. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a más que infinito de esta superficie. ¿No? Esta es una cierta superficie, cuando saben cómo es, cuando sabéis lo que hace. Bueno, yo lo estoy integrando en este pedazo. Solamente en este pedazo. A ver qué gráfica hay ahí. ¿Cuánto es el volumen que hay ahí? Sobre ese pedazo. El volumen de eso. Ahí está el dominio entero. Entonces ya integró hasta solamente un pedacito nomás, primero, y después tomo el límite. No sé, hice un dibujo ahí espantoso. Bueno, está. Y bueno, está, calculemos eso. Calculemos esa integral. ¿Qué escribo? Habría que integrar sobre esto. Ahora hay que barrer. Hay que mover el x, mover el y, hay que barrer esta región. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, lo más fácil es tomar un x primero y que barra desde 1 hasta n. Y para cada uno de esos x, que el y barra desde 0 hasta acá. Ahí tapo todo. ¿Este cuánto vale? De alto. Bueno, 1 sobre x. ¿Y este cuánto vale de alto? 0. Entonces el x va a ir de 1 hasta n, y para cada x el y va a ir de 0 a 1 sobre x. Es un ejemplo de estas. ¡Fua! De estas. Este es el 0, este es el n, esto es 0, y esto es 1 sobre x. ¿No? Vamos a hacer así, mirá. Entonces es lo que dije ahí, bueno, entonces el x se mueve entre 0 y n, y el y se va a mover entre 0 y 1 sobre x. Y la función es y sobre x. De y primero y después de x. Los paréntesis irían acá. Y bueno, y vamos calculando. Bueno, me queda integral entre 0 y n de... Bueno, hay que integrar esto entre 0 y 1 sobre x. Primitiva sería 1 sobre x por y cuadrado sobre 2. Esto habría que hacerlo entre 0 y 1 sobre x. Ahí conviene poner así, entre y igual 0, pues estoy integrando respecto de y igual 1 sobre x. Estoy haciendo la integral esta de adentro. Puse la primitiva. Bueno, hacemos la cuenta. Esto es igual a esto. Esto es igual a la integral entre 0 y n. Y va a quedar en 0, va a valer 0. No, ¿cómo era? Acá menos, ¿cómo era? ¿Arriba menos abajo? Yo me olvidé de esto. Era arriba, es arriba menos abajo. Final menos inicial. Está. Y cuando evalúo acá da 0. Y cuando evalúo acá me va a quedar
un medio de 1 sobre x cubo. A ver si se viene cuenta. ¿Esto? Todo eso me dio un medio de x cubo. A ver, sería 1 sobre x. Sí, también, ¿no? Y bueno, y ahora hay que hacer esa segunda integral. Bueno, ¿cuánto da esto? Y sería la primitiva de esto, que es, ¿cómo es esto? Es como si fuera a la menos 3, entonces me queda menos 1 octavo, o es menos 1 cuarto de x a la menos 4. Eso es evaluado entre 0 y n. Ahí resolví la primitiva de esto. Bueno, una primitiva. ¿Y eso cuánto da? Entre 0 y n no. Hay algo que estoy poniendo 0 desde hoy y no es 0. ¿Cuánto es este 0 de acá? Que estoy poniendo desde hoy entre 0 y n. 1. Es 1. El x iba de 1 a n, no de 0 a n. Entonces vamos a cambiar el color, azul, vamos a corregir este 1, este 0 es un 1. Este 0 también era un 1. ¿Y qué más falta? Todo esto. Estos dos ceros eran un 1, pero yo le puse 0 porque me equivoqué. Bueno, ahora sí lo calculamos. Evaluado en n me da menos 1 sobre 8n cuadrado, menos, o sea, más, evaluado en 1. Me da 1 octavo. Bueno, ¿y cuánto tiende esto cuando n tiende a infinito? Está, 1 octavo. Listo, acá está algo que vale la integral impropia. Como idea nueva no hay nada. Es lo mismo que cálculo 1. ¿Sí? Entonces, digamos, el resumen sería que la integral impropia sobre esa región, la integral impropia sobre la región que propusimos de la función y sobre x de x de y, vale 1 octavo. Ese es el volumen que hay por debajo de la gráfica. El volumen, la forma geométrica, digamos, el volumen en el sentido no del número que mide el volumen, sino el volumen como cuerpo, no es acotado, es infinito. Pero su volumen es finito y da 1 octavo. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos más o menos las ideas de las integrales impropias. ¿Ah? Vamos a hacer así. Yo les dejo un ejercicio para que hagan ahora. Les doy 10 minutos para que lo hagan. Les voy a poner les voy a poner un dominio. El dominio es este. Es el intervalo 0, 1 por el intervalo 1 más infinito. ¿Ah? Y yo quiero que me calculen esto. La integral doble sobre d, sobre ese dominio que es infinito, de la misma función. No, de la misma función no, de esto. De x ¿está? Entonces, esta es la primera vez que hago esto. Le estoy diciendo, le estoy explicando o diciendo cómo yo veo el asunto que me parece fácil, pero les estoy pidiendo que lo resuelvan en el momento. Bueno, entonces yo se los dejo y a ver cómo funciona, ¿no? Entonces son
Son y 53. En 10 minutos, o capaz menos. ¿Qué dicen? ¿10 minutos es mucho? ¿5? Bueno, sí, háganlo. Yo a los 5 minutos les pregunto y vemos. ¿Tá? Encajo pausa. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que hay que hacer? Dibujamos el coso. Es esto, ¿sí, no? X y... Acá está el 1. No. Acá está, sí, está bien. Acá está el 0. Y acá está el 1. Ese es el dominio. Bueno, ahora sí, díganme qué cuenta y cómo hicieron. Cualquiera de los dos que hablaron que diga algo. Yo integré primero con respecto a X, ¿Pero en qué dominio? de 0 a 1. Pero hay que tomar un límite de algo. El algo que es. Bueno, decime lo que hiciste. Decime lo que hiciste. Yo pongo integral entre 0 y 1. Listo. No, primero de 0 a infinito puse. Claro, estás haciendo lo que no hay que hacer, pero está bien igual. Pusiste integral de 0 a más infinito. ¿De 0 o de 1? De 1. Sí, de i. Y, sí. Ah. Y después adentro la integral de 0 a 1 de la función de X. Hiciste lo que se te dio la gana. ¿No? Sí, funciona. Bueno, ¿quién más hizo otra cuenta que no sea esta? No, yo hice lo mismo, Mauri. Están de vivo, vos. Pero no es así, no es así. Está bien. Pero ustedes tienen que repetir el verso que yo les dije. Tienen que considerar algún dominio. Porque este dominio no está acotado. A ver. Está perfecto. No tengo nada para decir. Yo quería que hicieran esto. Que cortaran por acá en un n, integran ahí. Esa parte roja sería d sub n. Entonces que hicieran eso. Que hicieran la integral entre 1 y n. Solo acá. Entre 1 y n de i. De la integral entre 0 y 1 respecto a x, de lo mismo. Y que después le tomara el límite a esto cuando n tiende a infinito. Pero eso en definitiva es esto, porque ya está tomado el límite al escribir eso. Nosotros hicimos una uso de notación nomás, pero es lo mismo. Sí, un tremendo usador de notación. Sí, está bien. Lo que pasa es que si yo te pongo una región que es así, en vez de estar parada así, te pongo una región que es así. Ahí tenés que cortar en algún lugar. Y está, no sé, es lo mismo, ¿está? Una cosa que la otra. Porque calcular esta integral va a ser tomar este límite en definitiva. ¿Tá? Pero yo quería que hicieran eso, que inventaran un DN que, digamos, entre comillas, tienda a ser el D, cuando n tiende a más infinito. Entonces, en su forma de pensar, en su forma de escribirlo, capaz que no está tan explícito cuál es el DN que tomaron. Yo podría haber tomado cualquier DN, podría haber hecho eso. No sé, agarro y hago así, no sé. Lo corto así, así mi DN. Y después que esto vaya yendo por arriba, esta raya. No sé. Está bien, dale. Entonces hacemos la cuenta esa rápido, dale. Entonces sería, esta parte da, respecto de x, da 1 sobre y cuadrado. Chao. Y esto va entre 1 y n, ¿no? Bueno, entre 1 y más infinito lo hacemos así ya de 1. De ahí
da choro chancho menos 1 sobre i cuadrado, yo soy entre 1 y más infinito, me da 1. Pero es 1 sobre 2, digo, es x cuadrado sobre 2 y cuadrado. No, no, eso es porque yo hice mal la primitiva hoy. Yo sumé, yo resté en vez de sumar. Ya entendí por qué pasó eso. Yo acá tenía, acá yo hice mal la primitiva, decía a la 3 y apareció a la 4. Acá me equivoqué en las cuentas. Porque se había cambiado el límite inferior y no, y después no cambiaste. No, pero fíjate la estupidez que hago. Vamos a hacer así, la primitiva de 1 sobre x cubo no da constante por 1 sobre x4. A mí me quedó así, yo encajé esta, 1/4 menos sobre x4. Esta fue mi razonamiento erróneo, ¿no? Para pasar de acá hasta acá. Pero le erré. Tiene que bajar este exponente, subir. Sube si está arriba. Claro, si vos tenés x3, esa primitiva te da x4 sobre 4. Pero ahí está arriba, en el ejemplo que pusiste, tipo en el ejercicio, entre comillas, que pusiste, estaba arriba. Pero vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a corregir este error acá. Para pasar de acá hasta acá, cometí un error. ¿Cuál es la primitiva de 1 sobre x cubo? Es menos 1 medio de 1 sobre x cuadrado. Yo le erré y puse menos 1/4. En vez de sumar, resté. Wrong. ¿No? Entonces, en vez de quedar así, acá en realidad quedaba un 2, que increíblemente cometí de vuelta un error, y en vez de ponerle a la 4 como estaba, puse un 2, que es lo que va. Y en vez de ser un octavo, es un cuarto. Porque es este 2, que se junta con este 2. Entonces, este 8 no va, es un cuarto. Y este 8 no va, es un cuarto. Y este 8 no va, y es un cuarto. O sea que tengo que hacer cálculo 1 de vuelta, porque no sé hacer las cuentas. Pero ahora ustedes se contagiaron de mi error. Hicieron el mismo error. Tienen que hacer la primitiva de algo sobre a la n, y de repente les aparece una constante, y le crece el exponente abajo. Y tiene que decrecer. Se resta en el exponente. Este exponente es menos n. Si vos le sumas 1, ¿entienden mi error? Y lo de ustedes, ¿sí? ¿No? Más o menos. Pero ahí abajo, en el que vos pusiste, la x está arriba. Sí, pero el error es en la primitiva de la i, boludo. La i está abajo al cuadrado. Pero uno está integrando con respecto a x. No, eso fue lo primero. Ya, la integrada respecto a x fue acá. Y me comí un medio. Por eso. Eso sí, pero ahora viene el error. Acá me están diciendo que va al cubo. ¿No? Capaz que yo Yo tengo menos 1 sobre i y en lo medio. Está. Bueno, la viajé yo. Entonces, la primitiva de esto es esto con el menos. No sé, me parecía sentir un cubo yo. No sé. Vamos a revisar las grabaciones igual después y vamos a encontrar todos los culpables. Bueno, aclarado el asunto, ahora sí, quedó eso, queda un medio. Entonces ahora porque tiene un 2.
¿Está? Yo estaría dando eso, salvo todos los errores de cuenta que estoy cometiendo. ¿Está? Bueno, fin de la historia. Vamos al cambio de variables. Después retomamos esto. ¿Está? Entonces hicimos como unas cosas impropias. Ya pueden hacer ejercicios impropias, pero falta lo de cambio de variables. Entonces vamos a hacer un poquito de cambio de variables. Bueno, entonces, ¿cómo es un cambio de variable? Lo explico en dos dimensiones. Vos tenés acá, ponerle un plano, un XY. A ver cómo me conviene escribir esto a mí. Y tenés otro plano. V. Bueno, entonces, lo que tenés es una función de un plano en el otro. ¿Cómo es la cosa? Vos tenés... Vamos a suponer que va para acá. Una función que se llama cambio de variable. Vamos a llamarle f. ¿Está? ¿Qué es un cambio de variable? ¿Qué significa que sea un cambio de variable? Bueno, no sé. Que sea biyectiva, ponerle que vaya de una cierta región acá, que sea biyectiva entre dos regiones, digamos. Tiene una región, vamos a llamarle D, región D, y región E. ¿Está? Tiene que ser biyectiva, el dominio sería E, y el recorrido sería D. Y tiene que ser biyectiva. Yo tengo que poder deshacer el cambio de variable. ¿Sí? Por ejemplo, yo te puedo decir así, este cambio de variable. Este en realidad funciona en todo el plano y todo el plano, digamos. Por ejemplo, yo te digo este cambio de variables. X es igual a U más B. Y es igual a U menos B. ¿Cuál es la función ahí que está oculta? Es esta. F de V es U más B, coma, U menos B. O sea, vos tenés las variables, unas variables, le podemos llamar las viejas, y está las nuevas. O al revés, no importa. Se puede ver de una forma o de otra. ¿Tá? Si yo conozco un punto acá, un punto U, B, sé determinar su correspondiente en este plano, porque tengo que hacer U más B y U menos B, y me va a dar un punto acá. Y otro punto aquí sí, que se calcula a partir de U y B, se calcula así. Pero también tengo la función inversa. Si vos me decís, el XY, me decís, este XY viene de un cierto par V. ¿Cuál es ese par V del cual viene, a través de la función, el XY? Y bueno, sería invertir esto acá. Si ustedes se fijan, si yo tengo esta relación, ¿cómo obtengo U? Y bueno, sumo, se me va el B y divido entre 2. O sea, el U es X más Y sobre 2. El B el resto. A este, de resto de este me queda 2U dividido entre 2. X menos Y sobre 2. Entonces, esta es la función inversa. ¿Sí? La que va de acá hasta acá. Esa es biyectiva. La cambio de variable es una función biyectiva. Que me liga unas variables con otras.
¿Sí? Voy a borrar esta, ¿no? Y sería esa la expresión de la función. X más y sobre 2, x menos y sobre 2. En este caso la f es una función biyectiva de R2 de todo el espacio, de todo el coso y todo el coso. O sea, la f va de R2 en R2 y la inversa también. En general los cambios variables no vinculan todo el plano con todo el plano. En general es esta situación. Un cierto conjunto de puntos de x, y los relaciona biyectivamente con otro cierto conjunto de puntos v del otro plano. Eso es un cambio de variable, la función invertible. ¿Sí? Entonces, eso sería un cambio de variable. En realidad, para que ande todo bien, en el teorema que vamos a ver, se le pide a la función f que sea un difeomorfismo. O sea, que la función f sea diferenciable y que la función inversa diferenciable, biyectiva, y su función inversa también diferenciable. Ese concepto apareció en el práctico, creo, ¿no? Se lo puse en un momento. Esto de un cambio variable es una función biyectiva, pero vamos a suponer más cosas, que es biyectiva y diferenciable en los dos sentidos. Es un difeo. Un difeomorfismo sería el nombre completo. Entre los amigos le decimos difeo, ¿no? Sería como la idea central, ¿no? Entonces, este cambio variable que yo puse acá es un cambio variable lineal. Y el cambio variable es inverso, es lineal también. Acá hay una matriz, que es la 1, 1, 1 menos 1. La matriz que multiplican a U y a B. Acá hay otra matriz, que es la 1 medio. 1 medio, 1 medio, menos 1 medio. Y sí, esta matriz y esta matriz son la inversa una de otra, ¿no? Es un cambio variable lineal por eso, porque se puede expresar de esa manera. Se puede expresar que la variable vieja también, es la matriz esa por las otras variables. Y lo que es lo mismo que decir que las variables nuevas, viejas, no me acuerdo cuáles eran estas, son esta matriz. Si me equivoco en las cuentas, no me den bola, denle bola de la idea. Y bueno, esta es A, esta es A a la menos 1. Si no me equivoqué en las cuentas. Bueno, pero un cambio de variable no tiene por qué ser lineal. Las variables viejas y nuevas no tienen por qué depender unas de otras con una combinación lineal. U por 1 más B por 1. U por 1 más B por menos 1. Es una combinación lineal. No, X por un medio, Y por un medio. Una combinación. No tiene por qué ser combinaciones lineales. Las cosas pueden ser cualquier fruta. Vamos a poner un ejemplo. Algo que sea otro ejemplo de cambio de variable. Te encajo así. X es igual a, no sé, U por B. Y te digo que el I es igual a U dividido B. Está bárbaro. ¿Cuál es la función que está escondida acá? Y bueno, es eso, es U por B, coma, U dividido B. Ya ven que esta función, a diferencia del cambio de variable lineal, no está definida en todo R2, ¿no? Ya, si esto es 0, esta función no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso, en general, no es una biyección de todo el espacio en todo el espacio.
es de una parte en una parte. Ahora vamos a tratar de identificar alguna parte. ¿Tá? Hagamos la cuenta como si todo valiera y después veamos cómo, en qué dominios valen las cosas. Como me lo supuesto, yo te digo el XY, no digo, si yo te digo el U y B, o sea, vamos a poner acá. Vamos a hacer el dibujito este. Acá está Y, acá está X, acá hay una función que va a ser biyectiva, en principio no en todo el espacio, pero bueno, ya veremos en dónde. Y acá está U y B. Entonces yo te digo un punto acá, V, ¿tá? Que está en el dominio, que no está acá, donde B igual 0, que no está acá. Acá no puede estar, si no la función no tiene sentido. Bueno, tiene sentido esta parte. Ahora uno ve, ponerle donde tenga sentido, y está, hago la cuentita y me va a dar ahí algo, ahí un cierto punto de alguna parte del espacio. No sé, un XY. Está, pero ahora quiero la función inversa. Quiero la función inversa. Quiero que, si me decís el XY, saber cuál es el V. La pregunta es, si este es el vínculo entre XY y U y B. Dado el XY, ¿cómo calculo el U y el B? ¿Alguien lo ve? Si quieren, lo piensen así, como un ejemplo concreto. Digo, es al pedo, pero suponete que yo hago U por B, me dio 1. Y U dividido B me dio 6. ¿Quién es U y quién es B? Es este mismo problema, pero no con 1 y 6, con X y con Y. Eso es calcular el inverso, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué se les ocurre hacer acá? Hoy el truco fue, o sea, sería despejar U y B en función de X, Y. Hoy lo hicimos eso acá. Yo tenía esto y quiero despejar U y B en función de X, Y. La sumé, me fue me quedó 2U, y dividí entre 2 y me volvió. Por eso me quedó así. La sumé y dividí entre 2. Está, algo de ese estilo, y lo mismo con el beta. El beta también lo logré despejar en función de X, Y. Acá. A partir de esto. Bueno, ahora hay que ponerse, remangarse y, bueno, fijarse de esta relación, cómo despejo U y B. U es igual a cuánto. Y B es igual a cuánto, en función de X, Y. ¿Ideas? Si la sumo, me va a quedar un choclo espantoso. Me va a quedar X más Y igual a V más U sobre B, y como que estoy bastante lejos de despejar una en función de las demás. O sea, que algo tiene que funcionar acá. De hecho, sé que algo funciona, yo lo veo. U igual a raíz cuadrada de X por Y, Ahí va, y igual a raíz cuadrada de X sobre Y. exacto. Pero lo que pasa es que hay un montón de cosas ahí implícitas, ¿no? Entonces, si yo sé que U por B me dio X y U dividido B me dio Y, entonces multiplico. X por Y me tiene que dar U por B por U sobre B, y esto me da U cuadrado. De ahí deduzco que X por Y, que U tiene que ser la raíz de X por Y. Hay un error enorme acá, ¿no? ¿Cuál es el error enorme en este razonamiento? Valor absoluto de Y. Claro, valor Que absoluto sería. ¿No? Pero bueno, entonces asumamos que estamos trabajando con U positivo. Acá vamos poniendo lo que necesitamos para que las cosas valgan. ¿Tá? Si fuera U negativo, le tengo un menos acá. ¿Tá? Entonces, vamos a poner que es mayor que 6. Está, ya tenemos eso. Vamos a poner que todo es positivo. A ver si. Vamos a poner todo positivo. X positivo, Y positivo, U positivo, B positivo. No sé. Está.
O sea, sería esta región de acá y esta región de acá. No todo el plano con todo el plano. Un pedazo de cada cosa. Ponele que trabajamos con estos pedazos. Hay que estudiarlo mejor, pero quiero hacer las cuentas rápido. Bueno, entonces, y después la otra cuenta que se puede hacer es esa que dijo él, dividir. Este dividido este. ¿Sí? X sobre Y te va a dar U por B dividido U sobre B, lo cual te da B cuadrado, y de ahí te quedaría que B y sobre Y. Así te quedó, Mori. Ya sí, creo que sí. Ya lo borré. Ya lo borré. Está. Sí, pero o sea, se ve lo borroso, se ve todavía. Está. Sí, creo Entonces, que sí. esto sería el cambio de variables inverso. ¿Cuál es la función inversa de X, Y? Y bueno, es eso. Raíz de X por Y, raíz de X sobre Y. El cambio de variable es esto. Tenés n variables, una función de Rn en Rn, y tenés otras nuevas n variables. No precisa que sea de todo el Rn, sino un pedazo. ¿Ah? Entonces, bárbaro. Hicimos un ejemplo de cambio de variable. ¿No? Faltan cosas para chequear. ¿Sí? Pero bueno, más o menos las cuentas importantes están hechas. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Cómo esto del cambio de variable nos afecta? ¿Para qué lo vamos a usar? Para esto. Yo voy a tener una función que depende de x, y. Y la voy a querer integrar sobre un dominio. Pero le voy a querer hacer un cambio de variable. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Vamos a dibujar el esquema. Voy a tener acá el plano XY, donde está colocado el dominio de mi función f, el dominio en el cual quiero integrar. Voy a dibujar un coso ahí, un D. ¿Sí? Y tengo una función que está definida acá, la f. Y yo quiero hacer la integral. Y ya sé lo que voy a hacer base, tengo dx por dy, muchos dx por dy, cada punto es un dx por dy, por la altura de la función, por la altura de la función, y después sumar. Eso me va a dar la integral sobre el bicho. Capaz que dejo, no sé qué, dx por dy, multiplicado por la altura de la función. A ver si quiero hacer eso. No, yo lo voy a guardar. Pero más o menos eso, el dx por dy sería el área de un punto que es infinitesimal, por la altura que tome la función ahí, no sé, según cómo sea la gráfica de la función, ¿no? Y cómo va a ser el bicho. Cada uno de los de X por DY me da una altura y un volumen. Y suma todo y te da el volumen. Pero lo que voy a querer hacer un cambio de variable a nuevas variables, con una función como hoy. Entonces, por ahí en otra parte va a haber un plano o un nuevo conjunto de variables U y B con otro dominio E, y entre el conjunto D y el conjunto E va a haber un cambio de variable, va a haber una función biyectiva, va a haber un cambio de variable, una función un difeomorfismo. ¿Sí? Entonces lo voy a representar de esa manera como hicimos hoy. Va a haber una función, vamos a llamarle f, que bueno, tendrá su inversa y todo lo demás, pero no me interesa. Me interesa la f. Entonces, ¿qué significa
hacer un cambio de variables en la función. O sea, vamos a aclarar una cosa, ¿no? La función está definida en D y la dibujo acá, no sé, y va a tomar valores en R. Esta es la función F. Su dominio es D y después toma valores en R, si quieren dibujo más recto. ¿Sí? No sé, a ver si no sé dónde poner eso. O sea, tengo una función que va a parar de acá a R. Función F. Que es la que estoy integrando acá. La integral de arriba, esta se borró. Bueno, entonces yo quiero a la función, me equivoqué ahí, es la F. Esta, ahora sí. Esa es la que estoy integrando. La que va, tiene dominio de esto y va a parar a R. ¿Sí? ¿Qué es hacerle un cambio de variable a la función F? La función F acá está escrita en función de XY, de los puntos de acá. Me hace un punto de acá y calculo F de ese punto. ¿Qué significaría escribir F con el cambio de variable hecho? O sea, escribir cuánto vale F en función de los términos de acá. ¿Qué significa en términos de las cosas que hemos introducido acá en el diagrama? Voy a checar un poco. Vamos a hacer un ejemplito acá. Suponete que yo te digo, bueno, que mi función es X por Y. No, así. X más Y. ¿Está? Y el cambio de variable es el que hicimos en el segundo ejemplo. El segundo ejemplo era X es igual a U por B, ¿no? Y es igual a U dividido B. Bárbaro, con todos esos datos. Haceme el cambio de variable. ¿Cómo me queda la F? Y bueno, sería donde dice X, voy y le reemplazo esto. Donde dice Y, voy, le reemplazo esto. O sea, la F, con el cambio de variable hecho, me da una función que es diferente, no como la G, que depende de U y B ahora, que sería donde dice X, le encajo U por B. U por B más I, que es U dividido B. ¿Pregunta de esto? ¿Se complicó? Ustedes ya han hecho cambio de variable. Es este el procedimiento que utilizan, ¿no? ¿Sí? Recuerden que en este caso la función biyectiva, que está atrás del cambio de variable se lo escribo abajo. Este cambio de variable sería como esta función biyectiva. F de V igual a U por B, coma, U dividido B. A ver qué era es. Entonces, ¿qué significa mi función F, que depende de X e Y? Considerarla con el cambio de variable hecho, que ahora dependa de U y B, es tomar la composición, es aplicar primero F, el cambio de variable, y luego la función. Esta G que está acá, ¿no? Es simplemente F compuesta con el cambio de variable. Cambiar de variables una función es componerla con una función biyectiva. ¿Sí? Entonces, yo voy a querer relacionar dos integrales. La integral de la función, así como está. Bueno, esto también lo puedo escribir así, como F de el cambio de variable.
Entonces yo quiero relacionar las dos integrales, la de la función original y la de la función con el cambio variable deshecho, que ahora es una función que va de acá a R, y la G. Esa es la composición. A ver si puedo borrar estos circulitos. ¿Ya? Cuando uno reemplaza símbolos por otros símbolos, está haciendo una composición. Si vos venís y me dicen donde dice X, me encajás U por B, donde dice Y, me encajás U sobre B, estás componiendo con esta función. Punto, es eso. Hay que pensarlo. ¿Ah? Sustituir una cosa por otra es componer. Uy, no, hice el error de siempre de que se abre una ventana y eso, pero ustedes no lo ven ahora. Entonces, en definitiva, la fórmula de cambio de variables para las integrales va a vincular esta integral, que es la que a mí me interesa, con una integral de la función con el cambio de variable hecho. O sea, la integral de esta función, con este dominio, lo va a vincular con la integral de esta función, con este dominio, y esta función es simplemente esta composición, esta y luego esta. ¿Está? Bueno, entonces voy a escribir cuál es la relación, cuál es la fórmula. A ver un momento. Pero, profe, vos Sí, ahí tenías tipo la doble integral con el dominio D. Y sí, allá en la G es el dominio E, ¿o no? exacto. Bien, eso. Va a ser E. Pero falta un ingrediente crucial, que acá va algo más. ¿Tá? Yo voy a escribir el coso, ¿tá? Pero y ese contexto. Voy a escribirlo, voy a enunciarlo así. Sean F de D en R y G, habría que poner una función integrable, todo lo demás. Tengo una función, voy a suponer que todo se puede integrar. F es eso. F, y a su vez tengo F, que va de E en D, un cambio de variable. Entonces, la integral de tu F para entonces la integral sobre D de la F va a ser igual a la integral sobre E de la composición de F esta es la que hablábamos hoy, que era la G de V. Es la F con el cambio de variable hecho, hice la composición. ¿Está? Por du de B. Du de B. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Pero tenemos este ingrediente, que vamos a tratar de explicarlo en algún momento, por el determinante del jacobiano de la F. No, más todavía. Hay que multiplicarle ahí.
el valor absoluto del determinante del jacobiano de la f, que va a depender de u y de b, ¿no? Obviamente. Valor absoluto de ese determinante. Y ustedes dirán, ¿qué carajo tiene que ver el determinante? Bueno, tiene muchísimo que ver. ¿Tá? Acá las variables se llaman u y b, y acá las variables se llaman x e y. ¿No? En una notación más general, que en vez de x y haya x1, x2, x3, x4, quedaría así nomás. Integral sobre d, doble no, integral múltiple, la cantidad que sea. Vamos a escribirlo un poquito mejor. Se puede poner un solo símbolo integral y chau, pero bueno. La integral múltiple, doble, triple, cuádruple, lo que sea, sobre un conjunto de la función f que depende de un x. El x es x1, x2, x3, x4. Dx, y dx es dx1, dx2, dx3. Va a ser igual a la integral múltiple sobre e de f de x por el valor absoluto del determinante del jacobiano de la f. ¿Para qué acaba u? Y este u significa u1, u2, u3, u4 en vez de u y b. De f de u. Y acá sería de u. Y de u es de 1, de 1, de u2, de u3. Esta es la fórmula de cambio de variable. Entonces aparece este bicho, hay que entenderlo, ¿no? Igual yo creo que por hoy, con esto que más o menos estuvimos como haciendo un poco de introducción, alcanza. Pero lo que propongo es, la que viene, vamos a tratar de entender un poco por qué pasa esto de forma intuitiva, pero antes de eso vamos a ver cómo aplicar esto, ¿no? Pero les propongo en 5 minutos solamente un razonamiento que está en el fondo del porqué de esta igualdad, por qué aparece este determinante, ¿no? Entonces, la pregunta es, así de simple, digamos. Suponete que vos tenés una matriz A. Pongo una cualquiera, 1, 2, 3, 4. ¿Está? Entonces, vos tenés una transformación lineal que va de R2 en R2, que es multiplicar por esa matriz, ¿no? T de un vector V que me da A por V. Lo podemos escribir explícitamente, sería 1 por U, más 2B, 3U, más 4B. ¿Sí? Entonces, bueno, les hago esta pregunta. Estamos en el álgebra lineal 1, pero súper básico, ¿no? Yo acá tengo mi U y mi U y mi B, digamos. Sí, bueno, mi U y mi B. Y tengo la transformación lineal, que va a parar a R2 de vuelta, que ahora tengo ganas de llamarle XY a los ejes. Entonces, si yo agarro un cuadradito acá, vamos a tomar en el origen. O sea, yo agarro un cuadradito. Eso, si le aplico la transformación lineal al cuadradito, va a parar a algo acá. Algo. ¿A qué va a parar? Y bueno, fijémonos, este vector, el 1, 0, ¿a dónde va a parar acá? Y bueno, es la primera columna, a la 1, 3. Va a irse acá. T de U. Y el segundo vector,
iba para este, el 2,4. Sería 2,4 si acá. 2 y 4 si acá. Cabrón. Entonces todo este cuadrado va a parar a este rombo, a este paralelogramo. Pero la pregunta es las áreas. El área que tiene este cuadrado acá es 1. Área, vamos a decir, área igual a 1. Este cuadrado. ¿Qué área tiene este paralelogramo acá? Vamos a llamarle área prima. Bueno, el área que tiene es este, valor absoluto del determinante de la matriz. Les dejo eso para pensar, ¿está? Yo cuando aplico una transformación lineal, modifica el área. Un cuadradito que mide 1, me lo lleva en un cuadradito que mide esto de área. Y bueno, si tengo una figura toda rara de área algo, cada cuadradito que la compone va a pasar a un cuadradito que se multiplica su área por determinante de A. Entonces, toda el área esta, cuando transforme el bicho ese y me dé algo acá, esta nueva área es la original multiplicado por determinante de A. Porque dilata y contrae una transformación lineal y encima modifica los ángulos. Y el resultado final sobre el efecto sobre las áreas es multiplicar por el valor absoluto del determinante de A. Entonces, le dejo esto para pensar que lo pueden resolver ustedes solos sin entenderlo con las herramientas de álgebra lineal 1. ¿Tá? Bueno, esto es lo que está en el fondo de la aparición del determinante en la fórmula de cambio de variable. ¿Tá? Bueno, está, suficiente, estiré con todo. Supongo que hay muchísimas preguntas, pero está, hay mucho para pensar también. Bueno, gente, les agradezco la paciencia y la atención. Bueno, seguimos el lunes. ¿Qué les ¿Podés volver parece? a... ¿Viaje? ¿Eh? ¿Qué? ¿Mucho ¿Qué? viaje? Estuvo media larga. ¿Podés volver a cuando pusiste fórmula de cambio de variable ahí? Que me faltó copiar un cacho. ¿Sí? Dale, gracias. Ah, ahí está todo. Estamos yendo rápido porque está más poco tiempo, pero bueno, faltan ejemplos. Hacer más ejemplos con cuentos. Bueno. Bueno, junten preguntas para el lunes y ahí aclaramos un poco más el asunto, ¿no? Hoy hubieron muchos titulares y un poco, bueno, en fin. Bueno, le mando un abrazo, gente, vamos arriba. Dale, nos vemos. No, Mauri, que pase bien. Nos vemos.